También, ahora sí, de la situación de México en esta Copa Oro, quiero retomar también algo que mencionaba el profe Elmer, y es el buen momento que está viviendo Panamá, y lo reconoce el técnico de México en su entrevista, en donde él dice, es cuestión de procesos, de tener paciencia también, a un técnico que ha retomado una idea nueva para Panamá, en donde hay un fútbol distinto, los jugadores todos complementándose entre sí en el terreno de juego, también fuera de él. Creo que son cosas importantes que hay que destacar de Panamá y también de México. México que ganó con tanto de Jiménez al 88. Hay cuestiones arbitrales también que creo que todos estábamos pendientes, profe. Manuel más que todos. Acerca de esas situaciones, y lo hablábamos en programas anteriores, de esos vacíos que están dejando, que quedan a especulación de todos nosotros de qué es lo que está pasando, qué realmente quiere la CONCACAF al determinar así, si no es importante dar a conocer las acciones y por ende las resoluciones de dichas tomas de decisión. Sí, voy a aprovechar y hacer hablar un poquito en general del partido, y ya Emiliano hablará un poco más específico, un análisis más técnico. No, pero me gusta del análisis arbitral, porque yo... También acompañaré, pues obviamente antes el tema de que sí, pues la especialidad mía, el tema en materia arbitral, pero hablar en el sentido de que vean las diferencias. En el caso de Panamá, termina la final, la pierden, pues obviamente no... Contentos no estarán, ¿verdad? Por haber perdido esa gran oportunidad. Sin embargo, hay tranquilidad de que se está yendo por el camino correcto. Mucho, sí. El discurso del entrenador, yo creo que la dirigencia de Panamá estará tranquila, los jugadores, los aficionados, de que obviamente no querían perder, hubiese sido una magnífica oportunidad de ser campeones de la región. Pero bueno, no se da. Y creo que están en el entender de decir, bueno, hay margen de crecimiento, y a partir de ahora que termina este proyecto, inicia la preparación para la Liga de Naciones, que es lo más inmediato, y como consecuencia de preparación de cara al 2026. Esa es la condición de Panamá en este momento. En el caso de México, a pesar de ser campeón, entra en una situación, en un dilema hasta cierto punto complejo, porque ahora ya el entrenador Jaime Lozano les dijo, aquí estoy, por si no me tenían en cuenta. Cabal, ahí va la polémica, ¿no? De dos federaciones que tienen caminos completamente diferentes. Y entiendo que México en este momento están reuniendo un grupo de célebres, notables exentrenadores, ¿no? Como Mejía Barón y toda esa banda. Ahí se da cuenta que hay tantas manos dentro del fútbol mexicano que no saben para dónde ir. Y por ejemplo, yo tuve la oportunidad, el fin de semana me di la oportunidad de ver 3 entrevistas largas, como por ejemplo dentro de esas la entrevista que le hace David Faitelson a Javier Aguirre, y antes de la final. Fue muy buena esa. Y antes de la final, no estoy hablando después de la final, él habla de que el entrenador indicado para la selección de México en este momento es Jaime Lozano. Proceso. Por el perfil, por el tema de la generación cercana con los jugadores, hay mucha camaradería, y además de eso, lo único que necesita o lo que complementaría a ese entrenador sería ponerle a alguien de experiencia. De hecho, él dice, estoy a la orden para el fútbol mexicano, si así lo considera, como una especie de asesor, ¿verdad? O acompañarle como hacía, por ejemplo, si recuerdan, Brasil, Lobo Zagallo. Con Lobo Zagallo atrás de Ferreira y otros entrenadores. Muchos no lo conocen porque últimamente tiene un perfil muy bajo, ¿no? Porque ya estuvo durante 20 años en polémica, no solo en Argentina, sino que en países como México. César Luis Menotti, ex campeón del mundo, y en teoría fue quien cambió la mentalidad de cómo se respeta una selección nacional en Argentina. Desde que él la agarró en el 75, es el director de selecciones nacionales de Argentina y nadie lo sabe. Y generacionalmente, los chicos que están hoy, Scaloni, Aymar, Walter Samuel y todos esos, podrían ser nietos de él. Pero en visión y en pensamiento de fútbol está muy cercano. Y él es quien ha respaldado, siempre detrás de la sombra, el proceso que hoy terminó en
ganando la Copa del Mundo, obviamente. Y luego, por ejemplo, también podemos mencionar el caso de Alemania, que el que fue asesor, una especie de auxiliar asesor en la selección alemana fue Bertie Bock, por ejemplo, o sea, campeón del mundo, atrás de Jürgen Klinsmann, que luego hizo ese mismo ejercicio cuando estuvo al frente de la selección de Estados Unidos. Entonces ya hay modelos a seguir por potencias en el fútbol, ¿verdad? Entonces creo que México debería tomar ejemplo de eso, y más ahora que el entrenador ya les dijo aquí estoy. Y luego pues un partido que creo yo que fue emocionante, creo que ya rato no veía una final de Copa Oro que generara mucho entusiasmo, quizás más a los latinoamericanos, posiblemente a los centroamericanos, en el sentido de que no era un partido en el que México era claro o amplio favorito. Creo que estaba una gradita arriba, pero Panamá daba la sensación que tenía igual de oportunidad de agenciarse con el título, tanto así que el partido en términos de posesión es bastante parejo. Muy parejo. Creo que 51 en el primer tiempo, 53 en el segundo, que mantuvo México la posesión. En números de Manuel sería 1, 3, 4, 5 minutos más en posesión del balón que... Antes del partido, creo que la ventaja que tenía México era solo el peso del nombre, porque después, si nos poníamos a ver, el equipo que mejor había jugado o había sostenido su nivel de juego durante toda la Copa había sido Panamá. México había venido de menor a mayor y Panamá había empezado bien y lo sostuvo. Y luego, pues, como a mí me encanta hacer análisis del discurso, la conferencia de prensa del entrenador Christiansen antes de la final es, porque le decían, ¿cómo llega el equipo físicamente? Y dice, estamos al 100%. Y si acaso hay algún problema, pues en las finales la parte física no importa. Es la parte mental, sobre todo. Esa es la ganas de querer ir. Pero al final me parece que ese fue uno de los factores determinantes en el partido. Más allá de jerarquía, yo creería que a Panamá se le termina gastando acabando el gas, más que la parte de preparación es porque la parte cardiovascular con descanso se puede recuperar. Claro. Cuando el músculo está cansado, pues obviamente ahí definitivamente tiene que pasar un periodo de tiempo determinado para recuperarlo y que llegue a un tono adecuado, que me parece que es lo que le faltó a Panamá sobre el final, que México supo identificar, ¿verdad? A través de el entrenador, de decir, bueno, este es el momento, y creo que ya lo tenía calculado de esa posibilidad de no ir arriba en el marcador, de buscar en los últimos minutos ese jugador con piernas frescas que pudiera generar el espacio, y bueno, más o menos por ahí fue la historia. En un partido muy parejo, y que pues obviamente si hay algo que resaltar en el sentido de cuál fue la ventaja, me parece que es que Panamá no llega al 100% en su parte física, pero como consecuencia del desgaste de todos los partidos que venía teniendo, no solo en la Copa Oro, sino en la Liga de Naciones, y luego pues acordémonos que Panamá jugó un partido de 120 minutos contra Estados Unidos, sí, una selección muy física, y un partido que fue muy físico, y México tuvo la ventaja contra Jamaica, que en los primeros minutos definió el partido, pudo mentalmente y físicamente guardarse y empezar temprano a ver de cara a lo que venía, y sin necesidad de recurrir a tiempo extra. Entonces esas diferencias creo que se vieron plasmadas en ese porcentaje de posesión y luego en esa situación de gol. Sí, mucho. Lo que habla es que Panamá está muy bien, o sea, a lo mejor posiblemente un poquito más de amplitud de banca para decir que puede tener recambio bastante similar a los jugadores con los que inicia y mantener el nivel a lo largo del partido. Sí, porque hizo los cambios lógicos, los que hizo siempre, y yo a mí me parece que en un momento del partido hasta se tardó Christensen en hacer los cambios, ¿no? Pero probablemente es eso, tuvo tan buen rendimiento en el 11 que lo acompañó en todo el torneo o en los últimos 10, 12 partidos, que no quiso cambiar. En el caso, bueno, volvió Cecilio Waterman a jugar una Copa de Oro después de 10 años. Y Colocho Anderson, que era quien iba cabeza a cabeza para ver si salía a jugar o no, fue el otro cambio. Pero creo que no cambiaron mucho la dinámica del partido, porque en ese momento ya estaban absorbidos por México. Pero creo que sí, en ese aspecto creo que Christensen encontró tan buen rendimiento en un 11 titular que parecería que no tiene tanta amplitud de banca, pero tiene buenos jugadores en la banca. Sí, ahora luego en cuanto
al análisis específico del partido en tema arbitral, pues hay una situación de gol, ¿verdad? Que se termina decidiendo por situación de VAR, que ponía en ventaja a México, y pues bueno, posiblemente otro partido hubiésemos tenido. Bien retrotraído. Una situación que entra a discusión en el sentido de que a nadie le debe de quedar duda de que es una situación de fuera de lugar. Y luego el tema de discusión puede pasar en el sentido de cuántas jugadas sucedieron después de esa situación de fuera de lugar, de esa infracción de fuera de lugar. Estamos hablando de que se dio una situación pasando la línea del medio campo en la zona de Panamá, 10 metros lo más de la línea media, y luego transcurre alrededor de 4 jugadas en las que luego termina el gol. Por eso de repente cuando se ve la consulta del VAR uno decía, ¿y qué está pasando? El fuera de lugar no veía uno por dónde podía ser. Claro. Sin embargo es porque era de una jugada previa, Muy previa. que ahí de repente, si nos vamos en términos del protocolo del videoarbitraje, te dice la jugada inmediata al gol, ¿verdad? Generalmente. Y esta es una muy antes a esa situación. Entonces, pues lo que hay que cambiar en temas de reglas es el protocolo para que dé esa amplitud y no quede duda. Ahora, en términos de justicia, pues obviamente se hizo justicia, ¿verdad? Porque al haber una posición de fuera de lugar en la que México saca ventaja y 3-4 jugadas posteriores se da el gol, pues podríamos decir que no viene así inmediatamente precedido una infracción, pero reglamentariamente de manera general sí. Y por lo tanto, en términos de justicia, sí, bien ese sentido. Luego el tema de, para los que somos de repente legalistas, habría de decir, bueno, el protocolo no da para tanto en ese sentido. Yo en el caso ese del VAR tengo una jugada que a mí, ¿no? En el caso me pareció un penal, entre comillas, claro, en una jugada que se da un rebote y que, bueno, que hay un contacto de fútbol. Hay una jugada que gana Sánchez por derecha, que fue sobre todo en el primer tiempo, donde México encontró la llave del partido, hace un centro atrás, llega Orbelín Pineda haciendo la diagonal, y él es quien, casi en el punto de penal, no abre bien el pie y tapa el portero de Panamá. En el rebote le queda a Henry Martin, él llega a puntear la pelota, pero Andrade le pega una plancha que esa plancha, digamos, no lo condiciona a Martin porque ya había pegado a la pelota, pero fue un planchazo. La diferencia aquí, Emiliano, es que si el árbitro ve una situación tal como esa y conscientemente él aplica la ventaja, sí, entonces al haberse logrado el disparo, ahí no puede regresar a la acción anterior. Entonces, porque la regla sí se lo dice en términos de procedimiento, si usted aplica la ventaja y la ventaja sobreviene de manera efectiva, que en este caso sí, porque logra patear y se da una oportunidad de gol, que claro, luego pues el portero reacciona, pues ya es otro tema, pero se ejecutó completamente de acuerdo a las reglas de juego y al espíritu de las reglas de juego. Entonces, regresar a la falta sería dar una doble ventaja al equipo que recibió la falta. Entonces, en ese aspecto, yo lo ponía el ejemplo o lo comparaba con el penal que le pitan a Argentina contra Polonia. El cabezazo de Messi, que tira afuera, no lo condiciona, o sea, sí él ve que el portero viene encima, pero no lo condiciona, porque el golpe se lo da después que él cabecea. Ya había cabeceado afuera. Pero aquí entra en juego la cuestión de conceptos. Entiendo. En el sentido de que aquí hay una situación de falta o no falta. No entra en juego el concepto de aplicación si se puede dar o no una ventaja, porque el árbitro no hace esa valoración de la posibilidad de que esa acción pueda generar ventaja, sino que hay una disputa de balón y hay un contacto del puño del guardameta con la cabeza del atacante. Entonces evaluamos específicamente esa acción. En este caso entendremos que el árbitro, al ver la falta, aplica la ventaja es efectiva porque logra ejecutar el tiro que es atajado por el guardameta. Por lo tanto, ahí podemos dar concluida la situación. Ahí queda la salvedad de que en los casos que el árbitro no aplicó la ventaja, sino que dio continuidad de juego, que pareciese que es lo mismo, pero en términos de arbitraje y aplicación marca una gran diferencia, porque
la aplicación de la ventaja es una situación que el árbitro está consciente, hace un gesto. Sí. Y luego, si da continuidad, es que yo veo la acción, pero quiero ver el resultado. Entonces, no aplico la ventaja y me da la oportunidad de regresar a la situación anterior. De repente alguien dirá, es un juego de palabras que pareciese que podría ser utilizado a conveniencia. En términos de arbitraje, no, porque en términos de comunicación, en este caso que hay diadema, sistema de comunicación de circuito cerrado, el videoarbitraje, el equipo arbitral, que ya no estamos hablando solo de los 4 árbitros, sino que de al menos 7 árbitros, decide el árbitro decir, juegue, que continúe la acción. Y al terminar en ventaja efectiva, que implica el disparo a la portería, que es atajado por el guardameta, se cierra la situación y el árbitro no puede retroceder en ese caso. Parecía ser, insisto, un juego de palabras, pero es así en términos prácticos y entenderemos en este caso qué es lo que sucedió. Luego, en relación a lo que planteaba Diana y que lo habíamos analizado, me parece que uno de los partidos de semifinal, en una de las situaciones de fuera de lugar anuladas a Panamá, me parece que fue, ahora vuelve a suceder algo similar en el sentido de, bien por Panamá en este caso, que es quien se ve no beneficiado, sino que a quien se le hace justicia, que es en esa situación de el defensor panameño, en la que extiende inicialmente su pierna, va el jugador mexicano, y el jugador mexicano, al percatarse que hay una extensión de la pierna, simula una falta. El árbitro, pues obviamente por distancia, ubicación, entenderemos que observó falta y termina sancionando. Como características de la situación que eran los últimos defensores, evita un ataque prometedor. No una oportunidad manifiesta de gol, porque tenía al compañero a la par que podía seguir en la cobertura. Y por lo tanto, evitar un ataque prometedor es tarjeta amarilla. El árbitro aplica la tarjeta amarilla y luego la tarjeta roja. Pues bueno, luego nosotros en el chat discutíamos el tema de que si había hecho contacto o no. Mientras se dio esa circunstancia, pues resulta que el partido continúa, ¿verdad? Entonces de repente vemos que el jugador que se supone debió haber salido, pues estaba jugando. Y la pregunta es, ¿qué pasó? A mí me surgió en el momento la incógnita de si es que no se habían percatado que el jugador no abandonó, ¿verdad? Sin embargo, pues obviamente por el hecho de que la reacción de la selección mexicana, a pesar de que sí hubo protestas, pero no las protestas airadas que te están diciendo, mira, el equipo se quedó con un jugador más, sino el hecho de que cómo vas a retroceder una amonestación y una expulsión, pues entenderemos que es una situación que no quedó entendida para todos los que estábamos viendo el partido a través de la televisión, que el árbitro había corregido su decisión, ya sea como consecuencia del VAR o su equipo arbitral en cancha, los asistentes del cuarto árbitro, de que en esa acción no hubo contacto, por lo tanto no falta y tampoco tarjeta amarilla en ese sentido, ¿verdad? Y pues el jugador continúa, pero aquí es de las situaciones que hemos hablado la semana anterior, la importancia de que no solo los árbitros, para ellos mismos, para los jugadores, para la gente que está en el escenario deportivo, en el estadio, sino para todos aquellos que estamos siguiendo el partido a través de una transmisión en vivo, pues que se generen las repeticiones o esos elementos que ayudan a los árbitros a tomar la decisión por efectos de juego limpio, transparencia, credibilidad en términos de las decisiones arbitrales. En este caso, pues como lo decía, pues al ser Panamá, de repente nadie dice, como es Panamá, le están ayudando, ¿va? O sintieron la presión. No, aquí tenemos que decir que finalmente sí se hizo justicia, se rectificó una decisión inicial de parte del árbitro en ese sentido. Vamos a hacer la primera pausa, al regresar continuamos hablando de ahora la selección de Panamá, lo bueno, lo malo y lo feo también que ha dejado la Copa Oro. Antes de eso, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.